Bueno, ayer lo veía el Gracias. presidente que tuiteaba fervoroso, ¿no? Por decir, ven, Sí. que algunos la ven, precisamente está bajando el dólar, bajó el riesgo país. ¿Qué estás viendo ahí, Iván? Bueno, es interesante, ¿no? Digamos, la brecha está en niveles bajos, está cayendo el riesgo país a niveles que no se veían en años. Y bueno, me parece que hay una cuestión de que hay una confianza en el discurso, en el rumbo que marca el presidente Milei para la economía. Y bueno, eso despierta el optimismo de los inversores que salen a comprar acciones, a comprar bonos argentinos. Digamos, el resultado fiscal de enero, que fue este famoso superávit del que tanto se habló, me parece que activó ahí unas palancas, por decirlo, que hicieron que los inversores dijeran, bueno, a ver, no hay solo un discurso, sino que además empiezan a haber algunos resultados concretos. ¿Y cómo funciona la cosa? Bueno, si el gobierno genera superávit fiscal, ¿cuál es la inmediata consecuencia? Que se hace de plata para poder ir a pagar la deuda. Entonces ya empieza a tener sentido tener un bono argentino. O sea, ¿por qué el riesgo país es tan alto? Porque la percepción es, estos no me pagan la deuda. Bueno, si vos tenés superávit fiscal, lo mostraste en enero y decís que a fin de año vas a tener superávit de 2% del PBI, entonces empieza a haber motivos para que digas, che, el riesgo país me parece que está demasiado alto, Claro. porque estos tipos ahora sí van a pagar la deuda. Entonces, así funciona la cosa y eso es lo que explica un poco la calma financiera de estos días, ¿no? ¿Qué es lo que, este que- periodo. lo que interpreta el mercado? ¿Es un gobierno que no va a retroceder por cuestiones de carácter o porque tampoco es tan fácil mantener el equilibrio fiscal Sí. como pasó en enero, ¿no? No sé cómo... Sí, o sea, enero tiene algunos elementos que podríamos pensar que son transitorios. Por ejemplo, la baja del gasto en jubilaciones va a durar algunos meses porque tiene que ver con una fórmula que actualiza con inflación pasada. Por ahí es un poco técnico, pero así funciona. Y probablemente en 2 meses eso empiece a desarmarse. O sea, va a empezar a aumentar el gasto en ese rubro. Pero bueno, hay otros elementos como la reducción de subsidios energéticos o la reducción del gasto en obra pública que parecen ser una nueva política de Estado y que se puede mantener en el tiempo. Entonces, ¿qué ven los mercados? Bueno, es interesante. Yo creo que el presidente asume con una debilidad política que es que no tiene muchos miembros en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ¿cómo reemplazar esa debilidad política de que no vas a poder avanzar en reformas? Bueno, una manera es esta personalidad, es este mensaje de... Fíjate lo último que dice en el discurso, algo así como, a mí no me importa que me condenen al ostracismo y que yo quede solo en esto, porque lo que importa es la lucha por la libertad y básicamente avanzar en reformas pro mercado, la defensa del capitalismo, el equilibrio fiscal, ¿no? Entonces por ahí el mercado está leyendo que bueno, que acomodé lugar, este gobierno va a alcanzar al menos, claro. Algo de equilibrio fiscal, ¿no? Y por ahí están leyendo eso. Bueno, a pesar de que no se logren reformas estructurales ya mismo, lo fiscal se puede conseguir. Él lo dijo, ¿no? Él Una dice, baja de la inflación. "Si con las herramientas que tenga yo voy a ir para el que es un Claro, poco se lo que dijo al hizo ahora". Financial Times con todas las letras. Claro. Voy. Claro. Aunque no necesite aunque no tenga el Congreso. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, a ver, y si... Mira, la inflación tan alta de estos meses tiene que ver con el sinceramiento de algunos precios, ¿sí? O sea, el ajuste del dólar, las naftas, las prepagas y demás. O sea, hay muchos precios que estaban reprimidos. Vos tenés un salto de la inflación por eso. ¿Qué pasa después? Baja la inflación, baja inevitablemente la inflación. Si encima a ese proceso de baja inevitable le agregás que estás reduciendo la cantidad real de dinero en la economía, que el gobierno está generando superávit fiscal, decís, ah, bueno, pero entonces lo macro, lo fiscal, lo monetario se está acomodando. Entonces tiene sentido esperar una mejora de la inflación. Y ahí voy a una cuestión interesante desde lo político. Si baja la inflación, el gobierno gana popularidad. Y por ahí le va bien en las elecciones de medio término. Y si le va bien en las elecciones de medio término, ¿cómo termina compuesta la Cámara de Diputados? Entonces, bueno, el que está mirando para adelante, por ahí se ilusiona con ese escenario políticamente más favorable para el gobierno y entonces más posibles de hacer reformas. Me dejás que te pregunte desde la ignorancia. ¿Baja inevitablemente la inflación, vos decís? Porque secaste, digamos... Sí, pero lo digo por el tema del ajuste de precios regulados. O sea, por ejemplo, la nafta valía 350, ahora vale 1000. Ya no es que tiene que subir 150%. A 2000 mangos. Claro, ya Total. ahora, bueno, subirá con la inflación. Pero, y ahí, bueno, esta era la pregunta, me leíste el pensamiento. ¿Baja inevitablemente a qué? ¿A un dígito de 9.99 o a...? No, en la baja inevitable yo diría que es a la velocidad crucero mala que tenía la Argentina antes del gobierno de Milei. O sea, 6%, 7% mensual. Después te queda todo o 5%.
Después sí, hay un gran trabajo de llevar esto a nivel de inflación a una inflación normal. Que hoy firmamos, si vos me decís, no sé, Claro, hoy sería un 5% éxito. compro, Claro. pero compro, o sea, vos fíjate el estado de Sí. enajenación que tenemos en este país, que querés un 5%, que es la tasa anual de un país en problemas. O sea, por Absolutamente este no. lado. Y ahí, bueno, por eso ahí sí entra la cuestión monetaria, la cuestión fiscal que arrancó desde el vamos. Eso es importante en el caso del gobierno, porque si uno mira y hace comparaciones con Macri, yo la otra vez mostraba algo que es el riesgo país con Macri bajó más en un periodo comparable, digamos al tercer mes de mandato. Había bajado más y desde niveles más bajos en términos porcentuales. O sea, el gobierno de Macri también generó mucha confianza y Salió mucho del cepo optimismo. enseguida, por lo pronto. Salió del cepo enseguida, generó mucha confianza, pero al principio no habló de lo fiscal. Y desde la perspectiva mía y de varios colegas, el problema fue fiscal. El problema fue que no ajustaste al fisco. En los primeros 2 años tuviste un déficit fiscal de 6 puntos del PBI y eventualmente los inversores dijeron, yo no financio más esto, y se cayó todo. ¿Eh? Tuvimos la crisis cambiaria y demás. A diferencia de ese proceso, Milei y Caputo dicen, no, acá lo importante es lo fiscal desde el día 1. Entonces, podemos esperar que no vayamos a una nueva crisis fiscal como la que pasó en el 2018. Hoy el riesgo país está bajando menos de lo que bajó en esa época, pero igual baja y te da para pensar en, bueno, cierto optimismo. Nosotros damos por supuesto, perdón Pancho, pero yo hago del bestia que soy en la economía. Damos por supuesto que todos sabemos lo que es el riesgo país. Podemos decir que esto que ahí ¿Qué veo, es? 1629, ¿qué mide? ¿Qué implica el riesgo Sí. país? O sea, ponele que el gobierno de los Estados Unidos le tiene que pagar a los que le prestan plata una tasa del 3% anual en dólares. Bueno, si vos tenés un riesgo país de 300 puntos, le vas a tener que pagar a tus acreedores 6% anual en más dólares, 3. porque es 3 más 300 puntos básicos serían 3% de tasa más. Bueno, Argentina tiene 1.600, o sea que le pagamos 16 puntos más de tasa de interés en dólares. 19, o sea, si quisiéramos tomar dinero, 16, Sí. 19%, perdón. Y ahora la tasa en Estados Unidos anda por 4%, o sea, 4 más 16. ¿sí? O sea, Olvídate. 20% en un bono a 10 años. Argentina sigue En fuera dólares, del mercado de claro. deuda. En dólares, claro. Claro. Bueno, por eso seguimos fuera del mercado de capital. Ese número tiene que seguir bajando. Hasta que no llegue a niveles de 600, 500 puntos, seguimos en una situación muy, muy delicada y frágil. Ahora- El tema del ajuste monetario, pero también es el tema del sinceramiento de precios. O sea, hoy los costos de la logística le subieron a todas las empresas. Sube la nafta, suben los costos del transporte, suben los costos para las empresas. Es difícil subsistir si no te aumentan las ventas. ¿Y por qué no aumentan las ventas? Porque el poder adquisitivo del salario cayó 13% en el último mes del año, está cayendo algo así en enero también. Entonces tenés un menor poder adquisitivo de tus clientes, tus costos subieron. Para un número de empresas en determinados sectores. Preguntale al que maneja una prepaga si está peor ahora o antes. Bueno, esos sectores están mejor, pero es deseable eso, ¿no? Preguntale al exportador de granos si está mejor ahora que antes. Bueno, está mejor porque le pagaban 300 mangos, ahora le pagan 800 y pico por el dólar. Entonces, hay una reconfiguración de sectores en la economía donde los sectores que estaban fuertemente gravados y fuertemente regulados, hoy tienen más oxígeno. Ahora, los sectores que se beneficiaban de consumir precios regulados a la baja, ¿no? Bueno, esos van a enfrentar una coyuntura más difícil. Pero el periodo recesivo es un poco también algo inevitable, que no podía evitarse de ninguna forma después de haber hecho una política muy errada en los años anteriores. O sea, uno no puede pretender que la economía funcione bien aumentando el gasto público, el déficit fiscal, la emisión monetaria y controlando todos los precios de la economía. Ya está estudiado que eso termina en lo que vivimos ahora. Salto de inflación, caída del producto y caída del poder adquisitivo del salario. Entonces sí, hay un montón de comerciantes que la van a pasar mal y yo creo que no hay mucho para hacer desde la política pública más que lo que se está haciendo y de última avanzar en seguir desregulando y tratando de bajar impuestos. Pero mucho más que eso, para el corto plazo, nada.